Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Esta semana que pasó estuve en el canal Barroco Tertulia, les dejo un link en la descripción del video. Estuvimos conversando sobre qué es Occidente, cuál es el destino de Occidente, existe Occidente, qué es, qué no es la guerra cultural. Y bueno, obviamente nos fuimos un poco por las ramas, como es inevitable en una conversación de más de una hora. Pero ese fue el tópico y nos mantuvimos bastante fiel. Me llamó la atención el nivel de profesionalismo que tienen los muchachos de Barroco Tertulia. No solo porque alquilan un estudio profesional para grabar sus videos, sino en el trabajo de investigación periodística que hicieron antes de la entrevista. Eh, Creo que YouTube está cambiando un poco su espíritu. Ya el broadcast yourself ya no es la mentalidad de YouTube. Ya la mentalidad dejó de ser lo hacemos mal pero lo hacemos nosotros. O sea, la televisión puede tener fortunas, cámaras de calidad, editores profesionales. Nosotros no tenemos nada de eso, pero somos auténticos. No somos una caricatura, una máscara al servicio de algún poder. Ahora tenés que hacer, ahora es lo hacemos nosotros, pero tenés que hacerlo bien. La gente espera el nivel de un estudio de televisión, de un programa de radio profesional. Y bueno, y creo que los muchachos de Barroco Tertulia están cumpliendo con esas muy altas expectativas. Em, Mi canal, por cierto, es un resabio, es un fósil viviente de la época del broadcast yourself. Es medio como que me estoy pensando a quedar fuera de onda. Eh, por cierto, esta semana mi canal no existe. El viernes no sé si voy a hacer algo. Y si subo algo va a ser un directo de media hora o algo así. Porque estoy a full con el corto de Waldo. Me va a absorber por completo eso esta semana. No existo para otra cosa. Entre esas otras cosas, el canal. Probablemente directamente no suba video antes de subir un mal video. Y bueno, nos vemos la otra semana seguro. Me preguntan, me preocupa que se pueda hacer una IA que imite mi voz o mi rostro, dado que tengo una cantidad importante de material subido a internet. La verdad no. Em, Porque lo que se puede imitar fácilmente, al menos con la tecnología de hoy, lo que se puede imitar fácilmente es mi aspecto, mi timbre de voz, el decorado. Esto se puede imitar fácilmente con la tecnología de hoy, no dentro de 10, 20 años. Pero yo considero que todo eso es accesorio y no creo que una inteligencia artificial pueda imitar mi pensamiento fácilmente. Con la tecnología de hoy y con la tecnología de un buen rato al futuro. Más adelante no sé. Y eso es lo que creo que me define. Es lo que me hace ser yo. Al menos en mi aspecto público, digo. Es mi pensamiento, no es ni mi aspecto, ni el esmerado decorado con la bolsa de comida para gato, repelente de insectos a la vista. No es esto lo que me hace ser yo. Eh, y no creo que una máquina pueda imitar fácilmente el pensamiento de una persona. He visto algunas imitaciones hechas por IA y son una imitación únicamente de la voz únicamente de la voz y del aspecto, no imitan el pensamiento de la persona. Cuando esa persona tiene un pensamiento que pueda ser imitado, desde luego. Eh, para lo que creo que va a servir esta herramienta es, bueno, desde luego para los fraudes, para los deepfake, para el que es el primer uso que se le ha dado, para hacer estafas nigerianas, para cosas por el estilo. Ligeramente menos consciente de ser deshonesto, creo que estas herramientas van a servir para esas personas que quieren continuamente traer algún muerto ilustre para su causa, sobre todo cuando están defendiendo una causa que tiene muy pocos vivos ilustres que la comparten.
Eh, tenemos este discurso de fulano defendía nuestra doctrina. Iba a decir, de hecho, en tal parte fulano dijo exactamente lo contrario de lo que dicen ustedes. Ah, bueno, no, pero eso es porque era la época. Si fulano viviera hoy, defendería nuestra doctrina. Para esos tipos esta herramienta le va a venir como anillo al dedo, porque van a crear básicamente un deepfake donde el muerto ilustre Galileo aparezca y se ponga una gorra de Make America Great Again y diga si yo estuviera vivo hubiera apoyado a Trump, y eso va a ser interpretado como una prueba de que si Galileo, porque la IA lo ha demostrado, que si Galileo, en realidad la IA demuestra lo que quiere el que la programa que demuestre. Si Galileo viviera hoy sería trompista. Va a ser usado para eso. Y desde luego para estafas nigerianas y otros negociados por el estilo, que para lo que ya se lo está usando. Estafa nigeriana, promover Bitcoin y otras estafas piramidales y otras actividades que son o deberían ser ilegales. Resumiendo, no me preocupa, francamente. Internet tiene un problema de base por el que está en crisis. Internet realmente es muy poco útil y si no tiene un cambio radical que no va a tener, creo que va a perder mucha relevancia o va a desaparecer en los próximos años. Y esto hoy puede sonar inimaginable, que los más media que la televisión iba a desaparecer en los 90 era inimaginable. Que la televisión se iba a volver irrelevante en los 90 era inimaginable. Se habla de los males de Internet como si fuera un problema técnico. Como si fuera un problema técnico o un problema económico, dejando la moral de lado, que es el modo típico de hablar de todos los problemas en nuestro día. Se nos habla de los bots, de las inteligencia artificial y los deepfakes. Se habla de los algoritmos. Y sí, está bien, todo eso existe. Todo eso existe, todo eso causa problemas. Pero el gran problema de fondo que tiene la Internet es moral. En Internet, la verdad no existe como un valor. Y esto fue algo que se estableció casi desde el vamos. En Internet mentir es algo que está totalmente aceptado. Mentir, engañar, estafar es algo que está totalmente aceptado. Y este espíritu de la Internet en algún momento se encontró con cierta resistencia por el automatismo de que todos vivimos y venimos de sociedades donde mentir está muy mal visto. En Internet no. Y de a poco la gente fue aceptando la mentalidad de Internet, que mentir está bien, que mentir es algo perfectamente normal. Entonces tenemos esta paradoja donde tenemos más acceso a la información que nunca en la historia de la humanidad y sin embargo nadie está interesado en chequear esa información. Internet es algo así como tener acceso a 500 toneladas de queso y ser alérgico a la lactosa. Entonces tenemos gente que se está muriendo de hambre junto a comida infinita. Por eso proliferan, el último grito de la moda son las pseudohistorias. Se llena Internet de debates ridículos por cuestiones que simplemente hay que ir a ver cuál es la verdad. Por ahí hay que hacer 30 segundos una búsqueda en Google para saber cuál es la verdad. Y sin embargo, no, que esto, que lo otro. Porque la verdad no importa, la verdad es irrelevante. Y esto es un problema, la verdad no es un valor en Internet. Este es el gran problema de la Internet. Me dicen qué pienso de los monos mutantes de Gladiador 2. La verdad que a mí esa escena no me hizo ningún ruido, me pareció perfectamente normal. Vi que mucha gente comentando esto, lo que llaman los monomutantes. En realidad son los monomutantes, no son monomutantes, son papiones sagrados, son una especie que existe. Son un poco distintos de lo que aparece en la película. Son animales que los romanos conocían
son extremadamente feroces. Una combinación que de hecho ni siquiera tenés que usarlos con dardos como en la película. Son así de jodido naturalmente. Eh, y si los romanos los conocían, son animales increíblemente feroces, eso quiere decir lo hubieran usado en el circo. Aunque no tengamos ningún documento que diga esto. Lo que creo que pasó con esa escena es que mucha gente le provocó el efecto Tiffany. El efecto Tiffany ocurre cuando algo que es históricamente adecuado se siente como históricamente inadecuado. El público no lo siente, el público lo siente como falso, lo siente como anacrónico, aunque no lo sea. Si vos tenés una ficción ambientada en la Edad Media, hay una mujer llamada Tiffany, eso es históricamente adecuado, pero no se siente como históricamente adecuado. Se siente como un anacronismo. ¿Por qué? Porque el nombre Tiffany, aunque existe hace más de 1000 años literalmente, ganó una enorme popularidad en la década de 1960 a causa de la película Breakfast at Tiffany's. Se volvió un nombre común ahí, antes era un nombre rarísimo. Pero de hecho había mujeres llamadas Tiffany en la época de las cruzadas. El problema con los monos mutantes es que todo el mundo esa escena le recordó a The Hunger Games y claramente quisieron imitar The Hunger Games. Es obvio que esa era la intención. Que están tratando de imitar a los Muts de los Juegos del Hambre. Por eso a la gente le suena anacrónico, aunque de hecho es algo perfectamente posible. Una pelea de gladiadores contra papiones sagrados es algo perfectamente posible. Me dicen qué pienso de la teoría de que Estados Unidos quiere crear un nuevo Estado Islámico en Siria para tener un enemigo que combatir y el complejo militar industrial llenarse de dinero. Estados Unidos y Israel. Se me hace un poco cuesta arriba. Por dos razones. Una, la operación militar de estos días está esponsoreada, por así decirlo, sobre todo por Turquía. Estados Unidos e Israel parecen haber colaborado, pero hasta ahí nomás. Los más interesados en el tema son los turcos. Y Turquía es miembro nominal de la OTAN, pero tiene claramente una agenda propia, incluso más distinta de la de Estados Unidos que la Unión Europea. Así que se me hace un poco de cuesta arriba. Y segundo, Estados Unidos no tiene precisamente escasez de enemigos. Más bien le diría que tiene sobreproducción en este momento. Por ahí en otra época que se inventan un enemigo porque simplemente el complejo militar industrial necesitaba a alguien que combatir, los talibanes, tenía lógica, pero hoy más bien le diría que tiene un problema de sobreproducción de enemigos Estados Unidos, no un problema de escasez. Resumiendo, no creo. Creo que siempre estas jugadas son jugadas de ajedrez de 15 dimensiones son típicas de la diplomacia, pero en este caso creo que lo que estamos viendo es bastante directo, es lo que parece en la superficie. ¿Qué pienso del problema del juicio de Internet Archive? Que parece que perdió un juicio, está continuamente en disputas legales ese sitio. A ver, es un tema complejo. The Internet Archive es la biblioteca de Internet, es un sitio que tiene una enorme importancia cultural y realmente lamentaría muchísimo que desaparezca, pero también piratean. A ver, yo me he descargado libros que tienen copyright de Internet Archive, eso es una realidad. Una realidad que puedo certificar porque yo he bajado libros piratas de ese sitio. Es un tema complejo. Los defensores dicen que el 60% del material que tienen subido no está en ninguna otra parte en la web. Este número suena dibujado, pero digamos que es el 6%. El 0,6%.
Hay material que está subido ahí que no está en ninguna otra parte. Eso me parece que por ahí es más importante que cuidar del copyright de algún escritor de bestseller, qué sé yo. Es un tema complejo. Es un tema complejo que se está tratando del modo somos los defensores de la libertad de expresión, somos los héroes que está combatiendo la piratería en internet, y la realidad es más compleja, no entra en ninguna de esas dos simplificaciones maniqueas, no entra en ninguna de las dos. Qué sé yo realmente lamentaría que ese sitio desaparezca, pero por ahí tienen que tener políticas más serias en algunos asuntos, con el tema del copyright. Eh, Me preguntan qué pienso del Mundial del Ajedrez. Del Mundial de Ajedrez hay quien dicen que es el más aburrido de la historia. Francamente no lo estoy siguiendo, no estoy viendo las partidas. Estoy prácticamente desconectado del ajedrez. Me juego por ahí alguna partida rápida en lichess, pero no le estoy dando mucha bola. Ponerme a estudiar una apertura, ni por casualidad. Hay dos problemas con el Mundial de Ajedrez. Una, Carlsen existe. Está. Convengamos que ya lo estamos empezando a considerar un ajedrecista retirado, por más que se juegue un torneo cada tanto. Pero Carlsen existe. Esto es un problema que ha existido varias veces en la historia del ajedrez, que hay un ajedrecista retirado que te impedía tomarte en serio al campeón del mundo. Paul Morphy, Bobby Fischer, Kasparov. Costaba tomarse en serio al campeón del mundo porque ¿qué hay de fulano? Y segundo problema es que los matches por el título del mundo son muy cortos. 14 rondas es algo ya bastante razonable. Pero llegó a haber matches de 10 rondas. ¿Qué pasa? Que en el ajedrez de élite las tablas son la excepción, no la regla. Son la regla, no la excepción, quise decir. 2 de 3 partidas de clase mundial terminan en tablas. Entonces, ¿qué pasa? En un match a 10 partidas, donde 2 de 3 van a terminar en tablas, perder una partida te deja contra las cuerdas. Entonces las tablas siempre están bien. Con un match más largo podés arriesgar, porque si perdés una partida te podés levantar. 14 rondas ya es más razonable, pero de todos modos es muy corto. Tendría un match por el título del mundo, tendría que tener 20 partidas como mínimo. 14 rondas es muy poco. Es mejor que 10 rondas, como llegó a ver, pero es muy poco. Te incentiva a los jugadores a jugar de modo aburrido, extremadamente prudente, conformándose con las tablas. Hay precedentes en que el campeón del mundo no fue el número 1 del mundo. Dean Liren no es el primero. El problema es que el número 1 del mundo estaba activo. Esta es la gran diferencia. Carlsen es el número 1 del mundo es el número 1 del mundo y no está jugando los torneos de candidatos. Entonces, eso cuesta un poco que la gente se lo tome en serio a Dean Liren. Porque hay precedentes donde, a ver, Botvinnik no sé si alguna vez fue el número 1 del mundo, y si lo fue muy poco tiempo. Era un jugador que estaba a duras penas en el top 5 del mundo, entre los 3 primeros, por ahí, tercero. ¿Qué pasa? Que era muy bueno jugando matches, y que el título del mundo se define en un match. Entonces era ahí es donde hacía la diferencia sobre sus rivales. Por eso nadie lo discute que bueno, este tipo era el campeón del mundo. En todo el tiempo que duró su reinado casi nunca fue el número 1 del mundo. Esa creo que es una diferencia. Me dicen que estuvo hablando con unos estudiantes amigos del tratado sobre el tema de la demarcación que estás escribiendo. ¿Cuándo lo vas a publicar? ¿Cuándo dije que estaba escribiendo un tratado sobre el tema de la demarcación? No, la verdad no tengo previsto escribir algo formal sobre ese problema.
Lo más parecido a esto la valijita de herramientas que tiene el link en la descripción del video. Es lo más parecido a tocar pero lo más parecido a un tratado de epistemología que tengo, pero de un modo mucho más informal, mucho más relajado, eh, mucho más eh, mucho más light, ni por casualidad. Es un tratado sobre el problema de la demarcación. Eh, lo lamento, están esperando un libro que no existe. Eh, ¿Qué libro le recomiendo para iniciarse en la astronomía? No sé qué se refiere, si va a estudiar astronomía de verdad, la carrera universitaria, obviamente. Pero si se refiere a libros de divulgación, libros para entender un poco del tema, le recomiendo tres. Secretos del Cosmos, de Colin A. Roman. Es un libro de 1969, supongo que aprovechando la moda del tema por las misiones Apolo. Está muy bien, se dedica mucho a la metodología. Lamentablemente está bastante desactualizado en varios puntos. En este libro la materia oscura no existe en este libro. Y hay otras cositas que están desactualizadas. Por ejemplo, dice que las estrellas son puntos, ocupan un punto dimensional, y todo lo que sabemos de ellas es por inferencia a partir de la física y de otras leyes naturales. Eso ya no es así. Los telescopios han alcanzado un nivel tal que podemos ver las imágenes, podemos ver imágenes de las estrellas, lo que era prácticamente inimaginable. O sea, en las imágenes fotográficas era un píxel la estrella. Eso ya no es así. Pero bueno, es un libro que está muy bien por el estilo ameno del autor y por la importancia que le da a los temas metodológicos. Mirando al cielo, breve historia de la astronomía, de Joan Solé. Es un autor bastante prolífico que toca temas bastante diversos. Me gusta mucho este libro porque Galileo aparece más o menos cuando va un tercio del libro, que es donde suelen empezar la historia de la astronomía muchos divulgadores. Incluso algunos dicen tonterías como que no existía antes de Galileo. La gente creía que la Tierra estaba apoyada sobre una tortuga, una completa locura. Cuando Galileo nació, la astronomía como ciencia tenía 2000 años. Mirando al cielo, de Joan Solé, me parece un buen libro por eso, principalmente. Y como un complemento al anterior, les recomiendo Viaje a las estrellas, de cómo y con qué los hombres midieron el universo, de Guillermo Abramson, libro que forma parte de la colección Ciencia que ladra, de la que realmente no soy muy fan, pero este me parece que está muy bien. Y digo que es un buen complemento del anterior porque toca un tema más específico, más puntual, que es cómo se midió la paralaje estelar. Se enfoca en un capítulo puntual de la historia de la astronomía que Solé pasa un poco por alto. Pasa un poco a la ligera porque está contando la historia general de la astronomía. Esas son mis tres recomendaciones. Suerte con eso. Me preguntan si el sexo es bueno. Hacer algo bueno por alguien aunque no quiera es algo noble. Entonces, tener sexo con alguien aunque no quiera es algo noble. Efectivamente. Esto claramente es un sofisma, es una falacia intencional, esta de troleo. El que dijo esto no está hablando en serio. No voy a decir dónde está la falla. Les dejo tarea para el hogar. ¿Dónde está la falacia? ¿Dónde está la falta de lógica de este argumento? Se los dejo como tarea para el hogar. Me dicen, estuve viendo tu video sobre la crisis de la civilización, me pareció que explicás a Ortega mejor que Ortega. Gracias, muy amable. En defensa de Ortega era la época. En esa época tenías que hablar en difícil, tenías que hablar de modo rebuscado, si querías conservar tu fama de intelectual. Nosotros más bien tenemos el prejuicio contrario porque estamos acostumbrados a tonterías como los posmodernistas, el lenguaje inclusivo.
cuando encontramos a alguien hablando complicado, sabemos que estamos ante un estúpido. Entonces, nos hemos vuelto todos de facto defensores de lo que lo que en la época de Ortega se llamaba el plain English, el inglés llano. Hoy en día nos hemos vuelto todos partidarios de esa mentalidad. Todos hablamos como se habla en un ensayo de filosofía, se habla en el mismo lenguaje, en el mismo estilo que se habla en la cola de la verdulería. En la época de Ortega esto no era así y esto no estaba bien visto. Entonces tenías que hablar de un modo rebuscado, innecesariamente complicado, con palabras, con neologismos o palabras raras que por ahí podías haber reemplazado tranquilamente por una palabra más común. Era la época. Pero bueno, eso no quiere decir que Ortega no tenga ideas muy interesantes. Y por último me preguntan qué pienso del verdadero progresismo en el sentido en que lo definí en un video anterior. O sea, la idea de que puede haber retrocesos, decadencias particulares, pero la tendencia general de la historia humana es un mayor desarrollo, es un mayor progreso. Yo tengo 3 críticas para hacer. Obviamente estamos hablando de una filosofía seria, ¿no? De lo que llamé el hiperprogresismo. Esta idea de que, bueno, existe ahora, es nuevo, por lo tanto es algo bueno. Y hay que defenderlo porque es un progreso. Eso es una completa locura. Me refiero a... Esta es una filosofía seria, respetable, discutible, por lo menos. Yo creo que es falsa por 3 puntos. Una, sus defensores suelen tener una visible incoherencia entre defender que hay un progreso de la humanidad y a la vez defender el relativismo cultural, defender que no existen valores universales, que cada cultura es un mundo con sus propios valores, con sus propios criterios de valor. Entonces, si cada cultura tiene su propio criterio de valor, ¿en qué sentido puede haber un progreso universal de la humanidad? Esta afirmación tiene sentido únicamente dando por sentado unos valores universales. Segundo, como esta filosofía presupone una continua acercación, un continuo acercamiento a un fin, a un ideal, nos presenta una causalidad invertida, una causalidad patas para arriba, donde las causas son producidas por los efectos. O sea, nos presentan hechos históricos como, bueno, esto tenía que existir porque si no, no hubiera existido esto que vino después, esta causalidad patas para arriba. Y claramente así no es como funciona el mundo real. Hay fenómenos históricos que fueron consecuencia de causas totalmente imprevistas, causas de las que nadie había pensado que iba a tener ese efecto. Las cruzadas abrieron el comercio entre el mundo islámico y el mundo cristiano, cuando precisamente fue una guerra entre los cristianos y los musulmanes. Y tercero, los mismos partidarios de la filosofía del progreso nos dicen que desde luego hubo decadencias particulares, decadencias de una clase, de una pequeña sociedad, de un aspecto de una sociedad, hubo decadencias particulares, hubo pequeñas edades oscuras locales donde una civilización se colapsó en una región del mundo, pero que el aspecto general de la historia es un progreso continuo. Ok, supongamos que esto sea verdad. Siga habiendo una decadencia particular, siga habiendo una pequeña edad oscura en un pequeño lugar del mundo. Por lo tanto, es perfectamente posible una decadencia general, es posible una edad oscura global. Si es posible a pequeña escala, es posible a gran escala, por lógica. Supongamos que esto nunca hubiera pasado en la historia de la humanidad, es posible. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.